nuevamente resultado empatada la votación, procedo a desempatar. Hoy vimos dos Argentinas, una Argentina violenta que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra Argentina, la de los trabajadores que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país. Para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo. Buen día, muy buenos días a todos. Estamos de buen ánimo hoy, ¿no? No, hoy más. Hoy es una hermosa mañana, ¿no? Como dicen por ahí. La intención del gobierno y del presidente de la República es convocar a todos los sectores que han tratado de construir una Argentina en libertad. Los vamos a convocar para, no será en mayo, será en julio. Ojalá podamos hacerlo el 9 de julio en Tucumán, para de esa manera también apoyar para mí a uno de los gobernadores que ha, aún siendo de un signo político opositor. El objetivo final que ellos tenían, y por eso el presidente de la Nación habla de golpe de Estado. El golpe de Estado moderno es el intento de frustrar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Empiezan a volar botellas, piedras. ¡Guarda, guarda! Como para tirar las piedras y los palos que vos estás diciendo. Son incesantes ahora los gases que están lloviendo sobre el grupo. Eso es un golpe de Estado hoy, que se hace no de un día para otro con los militares en la calle, sino que se hace generando la incapacidad de funcionamiento del Estado. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. La aprobación de la ley bases, que Milei haya logrado pasar la ley bases en el Senado, votada en general, un empate que terminó definiendo la vicepresidenta, la presidenta provisional del Senado, Victoria Villarruel, es sin duda un triunfo político para el oficialismo y sobre todo, más allá de lo que hay en la ley bases o en el paquete fiscal, ahora vamos a ver qué se modificó, hay principalmente una señal política y uno puede hacer el ejercicio alternativo, ¿no? Un gobierno que venía de las 2 o 3 peores semanas desde que llegó a la gestión, con problemas de gestión, crisis en el gabinete, internas, conflictos políticos, pero sobre todo también una economía que empezaba a dar señales de alarma respecto a la política económica, suba del riesgo país, caída de los bonos, presión de los dólares financieros, poca acumulación de reservas en el Banco Central. Y la ley bases actuó en las últimas horas como un elemento que frena esa dinámica y que le permite al gobierno ir hacia otro lado. De alguna manera, si la ley base, que había mucha expectativa en los mercados, en el Fondo Monetario, en todos los agentes económicos respecto a ver si Javier Milei, que tiene 38 diputados y 7 senadores, tenía capacidad de gestionar dentro del sistema institucional de la Argentina. Es decir, si tenía capacidad de pasar no solamente la ley bases o el paquete fiscal, sino lo que son la orientación de su gobierno, ¿no? Si tenía capacidad de negociar con lo que Milei define la casta para poder avanzar y pasar de pantalla. Y efectivamente hubo una negociación muy grande al viejo estilo de la casta, con el toma y daca, en algunos casos con los gobernadores, en otros casos directamente con los senadores, toma y daca con senadores en particular,
y eso le permitió, conducido por Guillermo Franco, un profesional de la casta, que es el actual jefe de gabinete, pasar la ley Bases. Y hoy fue un día en el cual los mercados festejaron, el gobierno festejó, bajó el riesgo país, subieron los bonos, aflojó la tensión en el mercado financiero y después de mucho tiempo el Banco Central pudo recomponer reservas. Se suma a dos noticias económicas favorables para el gobierno, después vamos a analizarla. El 4,2% de inflación que dio el INDEC para el mes de mayo. Ahora vamos a contar qué hay detrás de ese número. Entre otras cosas también está la postergación de aumentos tarifarios, de combustibles y el tema prepagas, pero marca la desaceleración que el gobierno estaba esperando. Y el otro tema es, de nuevo, ¿no? Un Milei pragmático que, más allá de estar denunciando permanentemente al régimen comunista chino, ha conseguido un salvataje desde Beijing, que es la refinanciación del swap con China y el viaje de Milei en las próximas semanas a Beijing para entrevistarse con Xi Jinping. La foto, algunos dicen el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, parece bullying de los chinos al libertario, a Milei, pero lo cierto es que Milei logra ahí destrabar algo que, si no se refinanciaba, hubiese generado una enorme tensión en las reservas del Banco Central. Les decía que se negoció con la casta y se negoció también con senadores de Unión por la Patria. Hubo 3 senadores clave para el oficialismo para llegar a los 36 votos. 2 son de Unión por la Patria, que hoy Cristina Fernández de Kirchner los apuntó en un retweet. Uno es el senador por Entre Ríos, Cuellar, el senador de Unión por la Patria, el peronismo por Entre Ríos. Había especulaciones respecto a si ahí había como contraprestación cargos en el ente de Salto Grande, la represa hidroeléctrica. El otro era Camao Espínola, que es el senador de Unión por la Patria en la provincia de Corrientes, y también había especulaciones respecto a reparto del ente binacional Yacyretá, reparto de cargos o la posibilidad de tener injerencia en el manejo. Y la otra es la senadora por el Movimiento Popular Neuquino de Neuquén, que se conoció que va a ser la candidata a senador y muy probablemente, a embajadora del gobierno en la UNESCO, en París, un cargo muy codiciado y que, curiosamente, la Cancillería en una interna filtró antes de la votación. Con estos 3 senadores, más los senadores del PRO, más los senadores del radicalismo, menos Martín Lustó, y los 7 senadores de La Libertad Avanza, el gobierno llegó a los 36 votos que le permitió empatar y que desempatara Victoria Villarruel. En un ratito vamos a contar qué ha cambiado respecto a la ley Bases, qué cambió en el paquete fiscal, porque hubo un rechazo del impuesto a las ganancias, de dar marcha atrás con la rebaja del año pasado del impuesto a las ganancias y también de la propuesta que tenía el gobierno respecto a bienes personales. Pero ahí todos dicen que seguramente en diputados, si se insiste con mayoría simple en la versión original, como es la Cámara de Origen, eso podría pasar. Pero que también hubo como modificaciones en la ley Bases al RIGI, y uno de los protagonistas en toda esta negociación fue Martín Lustó, que en unos minutos va a estar acá dialogando con nosotros, porque el senador por el radicalismo y el titular del radicalismo tuvo una posición que sorprendió a todos. Por un lado, dio quórum y le permitió al oficialismo debatir en la sesión, pero por otro lado votó en contra y forzó muchas modificaciones en artículos clave que ahora vamos a estar conversando con él. Martín Lustó, gracias por venir, Martín, muy amable. Bueno, se estuvo hablando de vos las últimas 72 horas. Era Lustó arregla con el kirchnerismo, Lustó fuerza cambios al gobierno, Lustó da quórum. ¿Por qué estuviste ahí en el centro de la discusión de la ley Bases y el paquete fiscal en el Senado? No, creo que por 2 motivos. Uno, porque la discusión era muy finita, como se vio en la votación, y después porque cuando empezamos a debatir en comisiones, yo tengo un equipo con el que fuimos peinando las 2 leyes muy en profundidad y mostramos un montón de problemas que tenía la ley.
Después había otra vez números finitos para el quórum y la verdad que yo creo que hay que debatir las cosas. Y además no dar quórum, en realidad vos mostrabas antes las negociaciones, ¿no? Por cargos, por cosas. No dar quórum es posponer una semana para que alguien negocie alguna cosa más. Es posponer un debate. Y el debate sobre las leyes lo tenemos que dar. Es decir, si vos no dabas quórum, si vos no te presentabas, se caía la ley. No se cae la ley. Se demora el tratamiento una semana. Siguen negociando el toma y daca. Claro. ¿Qué necesitas? Sí, lo mismo que estuvimos viendo es que queda una semana más. Hubo mucha negociación al viejo estilo, ¿no? de la casta, digamos, en terminología de Milei, a pedido de los gobernadores y en algunos casos a pedido personal de algunos senadores. A ver, ¿qué es lo que se vio y lo que fue trascendiendo? Yo creo que hay dos tipos de negociaciones. Hay una negociación por cambios en la ley. Yo creo que ahí, por ejemplo, el Bloque Radical hizo un buen trabajo y creo que el presidente del Bloque, Eduardo Vichy, hizo un buen trabajo. Por mejorar la ley. Por mejorar la ley. Yo tengo discrepancias porque soy economista, entonces no solamente miro las leyes acotadas, sino en el impacto que tienen en el contexto en el que las cosas están pasando. Y después, evidentemente, hubo otras negociaciones de cargos, prebendas. Bueno, eso sí me parece muy casta, muy casta. Es decir, premiar aquel que va y saca algo personal para votar en contra de lo que dame cree. el manejo de 20 UDAI, bueno, que son los organismos de ANSES en territorio en todo el país. Eso es lo más casta y me parece que eso o es cargos en Yacyretá o en Salto Grande o una embajada. El gobierno habla de la casta, pero esa es la casta que avaló en la negociación. Esa es la verdad. Bueno, ¿y qué ves en esta ley, no? En un ratito va a venir una senadora de Unión por la Patria que votó en contra de la ley, pero votó a favor del RIGI, que era la gran discusión, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. A ver, veamos ahí hay un punteo y empecemos por el RIGI, ¿no? Que había un sector de la política que decía esto es entregar al país por los próximos 30 años con beneficios exorbitantes para las grandes empresas multinacionales. Y había otro sector de la política que decía, bueno, no, si no se aprueba esto, la Argentina no van a llegar las inversiones en los sectores estratégicos porque la Argentina es la Argentina y nadie quiere hundir capital en un país tan inestable. Cuando uno ve lo que se aprobó del RIGI, hubo modificaciones. Si querés me la podés, régimen de incentivo a las grandes inversiones, solo para sectores foresto-industrial, infraestructura, minería, energía y tecnología. Creo que se agregó también acá petróleo y gas, ¿no? Sí. Petróleo y gas. Sí, energía, incluyendo petróleo y gas. Sí. Sí, y una de las modificaciones fue esta, que se permite la liquidación de dólares de exportación. A ver, contá vos, ¿qué se modificó para que el RIGI pudiera aprobarse? A ver, yo tengo primero una mirada distinta al RIGI. Como te dije, yo no solamente miro las leyes, sino que miro las leyes que son las únicas dos leyes que mandó el gobierno, las únicas dos, en el contexto de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Vos tenés una recesión con una caída que algunos expertos dicen que en algunos rubros es similar al 2001. Tenés pérdida de poder adquisitivo de los salarios del 21%. Tenés pérdida de las jubilaciones del 33%. Tenés producto de la caída en los ingresos y la capacidad de compra, tenés un impacto en las pymes que venden menos. Al mismo tiempo te suben las tarifas, te sube el transporte, te sube la prepaga, te sube el rubro de los colegios, te suben los medicamentos, te suben los alimentos. Entonces ese es el contexto en el que están pasando las cosas. Eso lo describe Guillermo Oliveto diciendo la clase media se aferra a su concepto de clase media, que es tener auto, es decir, transporte privado, es tener colegio privado y prepaga, salud y educación privada, y le pasa la motosierra a todo lo demás. Y de vez en cuando esa clase media más tiene un gasto extraordinario, le viene más tarifa de gas o de electricidad o de agua. O se te rompe el lavarropa, tenés que gastar 400.000 pesos, 500.000 pesos, 600.000 pesos para arreglar un lavarropa o comprar la campera a tu hijo. Entonces, frente a ese contexto, el gobierno manda solo dos leyes. Y una ley se supone que es bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos y la otra es medidas paliativas y relevantes. Entonces yo miro eso y digo, en bases, ¿está la situación de los jubilados? No. ¿Está la educación, es decir, el pasado y el futuro? No. ¿Están las obras públicas paradas? No. Y después miro adentro, libertad para quien hay. Y el tema principal, si querés, de a quién le das libertad, es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Que es un régimen que cuando vos lo comparás con cualquier régimen del mundo, es extraordinariamente beneficioso comparado con cualquier hijo de vecino que tiene una empresa. ¿Sí? No hay ningún país del mundo que haga esto que se hizo ayer. Obviamente las empresas lo quieren,
Claro que lo quieren. ¿Por qué lo quieren? Todas las empresas lo van a querer. Es solamente para los que invierten más de 200 millones. Te baja ganancias. 10 De puntos. 35 al 25. Te baja dividendos, ¿sí? Eventualmente a 0. ¿Sí? De pago de Cuando le ganancias pagás por dividendos. Sí. Te baja débitos y créditos, lo usás a cuenta de ganancias. El IVA que acumulás lo podés usar para pagar cualquier impuesto. Podés importar absolutamente cualquier cosa, arancel cero, sin control previo de nada. Podés exportar sin retenciones. Podés exportar y dejar la plata fuera entera a partir del 4.º año. Y como son proyectos grandes, ¿cuánto pueden tardar en exportar entre que vos montás un proyecto de 200 millones y por ahí tardaste 3, 4 años? Entonces, lo que veo es que es un régimen que lo que da es beneficios extraordinarios. Entre ellos da este beneficio que es que, suponete que en un contexto, en algún lugar, no sé, una minera litífera, necesita agua, ¿sí? Y que el agua se transforma en ese lugar por el cambio climático, por la naturaleza, por lo que sea, en un recurso escaso. Tiene prioridad la empresa por sobre la gente. Entonces vos me decís, ¿va a haber inversiones con esto? Primero, la ventana es tan chica que van a ver las inversiones que ya estaban planificadas. Vos para hacer una inversión de 200 millones de dólares, planificarla, hacer los permisos ambientales, juntar la plata, ir a ver inversores, desarrollar el proyecto, tardás un tiempo largo. Hay una ventana de 2 años para presentarlo. En mi opinión van a entrar muchas que hubieran hecho la inversión de todas maneras. Entonces vos estás regalando plata. Le estás dando todos estos beneficios que no tiene nadie más en Argentina, a empresas que por ahí ya hacían. ¿Qué hacen los países? Eligen los sectores donde dicen esto es estratégico, esto es importante. Y después... Ahora, disculpame una cosita, porque por ahí me parece que es relevante el punto. Vos decías, no hay países en el mundo que lo hacen. Y la verdad que muchos países han hecho planificación de sectores estratégicos. Exacto. Y hacen lo que se llama pick up the winners, es decir, eligen a ganadores y le dan beneficios. Por ejemplo, el sudeste asiático. Esa es una filosofía muy intervencionista de la economía. Bueno, es una enorme paradoja. Va en contra de lo que dice Milei, digamos. Yo no voy a hacer nada, pero bueno, el RIGI en la Argentina, muchos dicen, ¿y qué querés? En la Argentina también el kirchnerismo hizo el acuerdo YPF-Chevron porque tenés que hacer trajes a medida, porque la inestabilidad es tan grande que nadie va a hundir capital 10, 20 años en la Argentina si no le das algún beneficio excepcional. Pero eso está bien, ¿sí? Si vos elegís un sector, por ejemplo el GNL o el hidrógeno verde o la minería, desde el litio, el cobre, el oro, ¿sí? Decís, mira, esto es fundamental porque son inversiones de gran escala. ¿Qué es gran escala? Vas de 400 millones a 30.000 millones. En sectores donde Argentina tiene una capacidad previa, ociosa, que no estamos pudiendo explotar. Y vos te focalizás en eso, está bien diseñar. ¿Qué pasó acá? Que cuando vos diseñás algo tan amplio, viene este sector y te dice, yo necesito esto, yo necesito esto, yo necesito esto, yo necesito esto, y al final metes todo en la ley. Entonces, por ejemplo, las inversiones que iban a haber en Vaca Muerta, muchas de ellas iban a ocurrir igual. Ahora ocurren con una ventaja, es decir, con un gasto que vamos a pagar. Plus de exenciones impositivas. Durante 30 años. Entonces vos abriste para cualquier sector, ahora lo acotaron un poco, pero casi para cualquier sector, que eran las discusiones que teníamos, que las empresas que inviertan pueden importar cualquier cosa. Las pymes, o las que podrían ser parte de una cadena de inversiones que desarrolle de proveedores local, de las grandes proveedor, empresas. Esos tienen una competencia desleal. Entonces, obviamente, las empresas grandes que iban a invertir están muy contentas. La pregunta es si los argentinos no estamos pagando un costo exagerado durante 30 años, un costo de más cuando hay restricciones fiscales, y cuando vos no le resolvés el problema, insisto, tenés una brutal recesión con las pymes. Recién venía caminando. Este es un barrio que está lleno de bares. Hoy es jueves y son las 8:25. Yo veo todo vacío. Está muy tranquilo, sí. Bueno, eso es lo que está pasando. A ver, vamos punteando. ¿El RIGI en particular hubo algún acuerdo de modificación? Porque, según tengo entendido, se votó en particular muchos artículos. En artículos fueron rechazados propuestas del gobierno, pero si el gobierno con mayoría simple insiste en la Cámara de Diputados, esas cosas van a pasar. Pero ¿hubo algún acuerdo para modificar con mayoría en el RIGI algo de lo que estaba y qué te parecen a vos esas modificaciones? Hubo negociaciones, ¿sí? Las últimas son las que acabas de mostrar, que son las de ayer. Antes, desde la media sanción hasta la votación que tuvimos ayer, hubo modificaciones producto del debate en comisiones. Eso se acordó con el gobierno. A mí esas modificaciones me parecen un tanto exiguas porque no resuelven el problema de fondo. ¿Acotan los beneficios para las empresas que se no sé si acotan. Se supone, ¿qué es lo que pasó? En el debate en comisiones surgieron muchos de estos problemas. Se visibilizaron de cara a la sociedad y de cara a los legisladores.
Entonces el gobierno optó, si querés, por maquillarlos. ¿Qué quiere decir maquillarlos? Por ejemplo, no había nada acerca de los desarrollos de proveedores locales. Nada. Sí. Nada. Entonces, todos los que vinieron, todos los expertos dijeron, esto es un enorme problema. Vas a generar enclaves que no tienen con un régimen tributario distinto que no tienen ninguna vinculación con todo el resto de la sociedad. Amén de otras cosas que se pueden hacer. No, que después... otra cosa, se limitó los sectores, porque eso no solamente fue una cuestión de raciocinio de los senadores, sino vinieron las automotrices y dijeron, che, muchachos, hay 9 terminales en la Argentina, o 10, estamos sobredimensionados en el mercado. Llega una nueva terminal que no está en la Argentina y paga 25 de ganancia en vez de que nosotros estamos pagando 35. Ese es el problema. Eso es competencia desleal. Ese es el problema. Por ejemplo, en el RIGI está tan grande que podría venir una empresa saudí o china y decir, yo voy a exportar pollos. Sí. Entonces compra terrenos, compra tierras, hace maíz, soja y usa el agua, hace alimento balanceado, cría pollos, pone un puerto, los exporta. Sí. Primero, tiene prioridad sobre el agua. Si en el lugar hay un problema, tiene prioridad sobre el agua. En segundo lugar, ¿qué es lo que puede hacer? Exporta sin retenciones. Además, como te dije, no paga IVA, paga menos ganancia, paga menos dividendo. Y el de al lado tiene un problema. Tenemos en la industria de aceitera, de aceite de soja, tenemos mucha capacidad instalada y las plantas, una de las plantas más eficientes del mundo. Bueno, puede venir otra al lado, instalarse y tener todo otro régimen tributario distinto. ¿Cómo lo arregló el gobierno? Dijo, vamos a probar aquellas cosas que no distorsionen el mercado. Que no distorsionen. Pero la verdad es que el RIGI es una gran distorsión. Entonces digo, para algunas provincias, para algunos sectores estratégicos, está muy bien. Y yo por eso presenté un modelo alternativo a eso. Y siempre cada sector puede traer. Y si es estratégico para la Argentina. Mira, vino un experto chileno y dijo, vos lo que haces es tratar diferencialmente, es decir, discriminar a favor de un sector. Como discriminás a favor de un sector con un costo muy alto, tenés que saber qué es lo que deja el sector para la Argentina. Eso no está. Eso de discriminar a favor de un sector o a empresas de un sector es bien intervencionista. Es toda una literatura de los años 80 en el sudeste asiático y demás que iba contra la idea del libre mercado. Del comercio exterior, ¿no? Pero bueno, eso lo hace el presidente libertario, pero uno tiene la impresión de que lo hace o una de dos. Por intereses que están atrás las empresas o por la necesidad desesperante que tiene la Argentina de dólares e inversiones. Bueno, por otro lado, vos fíjate, no es que eligió sectores, ahora se acotó, pero lo que eligió fue las grandes empresas. Y la verdad que cuando vos te sentabas con los funcionarios, y yo decía por qué yo estaba en contra y por qué le dabas triple garantía para acceder a dólares a esas empresas que van a invertir y no a las anteriores, por qué el que invierte 200 millones se lleva todo, pero el que invirtió 190 no, ¿sí? Cuando vos les preguntás eso y les decís, ¿por qué le das triple garantía de todas estas cosas adentro? Y tres institutos exteriores para poder litigar contra la Argentina para que elijan. No, porque defraudamos muchas veces a los inversores extranjeros. Y en la Argentina, que a los médicos no lo defraudamos, a los jubilados no lo defraudamos, a los docentes no lo defraudamos, a los alumnos no lo defraudamos. Está bien el punto. También quiero decir que hay un hilo conductor en algunos sectores estratégicos. El caso emblemático es Vaca Muerta. Porque los expertos, hoy hablaba con Nicolás Arceo, que es un experto en el tema energético, tal vez uno de los que más sabe hoy en la cuestión de desarrollo de Vaca Muerta y el tema energético, y que claro, decía, esto puede ser usado directo en el acuerdo YPF-Petronas, ¿no? la empresa malaya, para el desarrollo del GNL, es decir, que la Argentina pueda meter una planta que al gas que viene de Vaca Muerta lo vuelve líquido, lo pone en un barco y exporta a todo el mundo. Pero vos sabías que había... por ahí te lo pero eso lo desarrolló inicialmente el gobierno anterior, el de Alberto Fernández. No es que lo desarrolló, había una media sanción que tuvo solo 7 votos en contra, entre ellos el de Milei, ¿sí? Para un acuerdo, para un marco... Una ley especial. Una ley especial para GNL, que son 30.000 millones de dólares de inversión, que Milei la votó en contra y es mucho menos, pero mucho menos generosa que el RIGI. O sea que YPF Petronas se llevan de chapa algo más ventajoso. Le va a costar que igualmente más, ya tenían una ley especial, habían pedido una ley especial. Le va a costar más a la Argentina algo que ya iban a hacer con algo otra ley. Que se hacía especialmente también para este acuerdo. Y los países tienen una dinámica totalmente distinta. Lo que eligen es sectores estratégicos y ventanas más grandes para que vayan entrando proyectos que tardan en desarrollarse. Si yo te digo que tenés que traerme un proyecto ya de 2.000 millones de dólares en los próximos 2 años, probablemente ya está hecho. Y entonces estás mejorando las condiciones, por ejemplo en minería, para que vayan a buscar socios extranjeros. Entonces yo presenté otro modelo,
Y hubo otras leyes y decretos antes que incentivaban ese tipo de cosas. Pero además, vos fíjate que es un enorme... Vos sabés lo que es el costo tributario. Son rebajas de impuestos que nos cuestan a todos. Lo que se llama gastos tributarios en el presupuesto. ¿Cuánto le va a costar a la Argentina esto? En general, cuando vos haces eso, pones un cupo. Vamos a gastar 2.000 millones de dólares de impuestos, de regalo o de beneficio a estas empresas para que inviertan. Y entonces vos seleccionás. Acá está abierto, no sabemos cuánto va a costar ni por cuánto tiempo. Bueno, dentro de 20 años se discutirá los gastos tributarios, como se discute hoy los de Tierra del Fuego, bueno, o lo de la ley de software. Quiero avanzar un poquito para no quedarme en eso, es apasionante el tema. Es apasionante sobre todo para los que creen que hay que meter, en algunos casos, mano en el mercado, ¿no? Si fuera por mi ley no tendría que existir nada de esto. Porque, sí, es una enorme paradoja. Es una enorme paradoja respecto a lo que plantea el presidente. Digamos, no tendría que haber regímenes especiales como el que se está creando con el RIGI. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Cuando vos te juntás con los funcionarios que venían a defender, hasta hace poco estaban trabajando en los estudios jurídicos que atienden a las empresas, como tributaristas. Pues sí que el traje a medida lo hacen los mismos que están en hay un problema, el Estado no funciona y no le llega a la clase media y no tenés buena educación, ni buena salud, ni buena infraestructura, ni buena justicia, ni buena seguridad porque está cooptado. Está cooptado por la política, está cooptado por intereses empresarios, está cooptado por los gremios, está cooptado. Todo el mundo puede accionar sobre el Estado y llevarse una parte que le beneficie. Eso hace que el Estado sea menos eficiente. El Estado capturado. Y contra eso tenemos que plantarnos. Por eso que uno no tiene que aceptar presiones en esto. Déjame avanzar. Tema privatizaciones. Según tengo entendido, se excluye del listado original que había enviado el Ejecutivo Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y el Correo Argentino, ¿no? Principalmente esas tres empresas. Eso hay un acuerdo, esto se modificó. Eso se modificó. Ahora eso vuelve a diputados. Claro. Pero, ¿y diputados va a respetar este acuerdo? No, eso no lo sabemos, no lo sabemos. Porque si diputados insiste con mayoría simple... Lo puede modificar y puede volver a como era antes. Yo por eso presenté otra vez, tengo una mirada distinta. ¿Es un pacto que hicieron con quién? ¿Con Guillermo Franco? ¿Un pacto de caballeros? ¿Cómo es? Fue parte de las negociaciones que distintos bloques se encararon. Yo lo veo distinto, yo tenía un proyecto distinto para esto, porque la verdad que en Argentina, yo te digo, Aerolíneas, cuando se privatizó, ¿funcionó bien? Aerolíneas, cuando se privatizó, era una... Si vamos muy atrás, Terranio quiso hacer un acuerdo con Scandinavian Airlines para que el Estado argentino tuviera el 50%, Scandinavian el 40% o el 51% en la Argentina y los empleados el 9%. Eso el peronismo no lo aprobó. Y después vino y se lo vendieron primero a Iberia y Cielos del Sur, eso se lo vendió a una compañía estatal española, eso se lo vendió a Marsans y terminó con un gran escándalo de vaciamiento y condena para los directivos de Marsans. Y después la estatización. Después se reestatizó, pero Argentina lleva gastado en aerolíneas 7.000 millones de dólares, que es más de lo que estuvieron valuadas cuando se fusionaron Iberia y British Airways. Eso es lo que está costando. Entonces, yo lo que creo es en las cosas bien hechas, sea estatal o sea privatizada. Entonces, yo que proponía, ¿Argentina puede privatizar aerolíneas? Sí, pero que traigan un plan específico que contemple cómo es la visión del mercado aerocomercial. Porque Argentina es un país muy grande, muy poco densamente poblado. Y si vos solamente le das las rutas a los que son rentables, no sé, por ahí los que viven en Tierra del Fuego, que es una isla, no pueden venir. La veo a la senadora, los que viven en Jujuy no pueden venir. Entonces, necesitas algo más abarcativo. Se estatizó, se concesionó el correo argentino, terminó mal. Los países que concesionaron el correo y lo vendieron no funcionan. En el Reino Unido se hizo y no llegan las cartas a los lugares más alejados. Entonces yo tenía una mirada distinta sobre cómo se tenía que hacer. Preservar todas aquellas cosas que son fundamentales y traerme un plan específico. Porque yo te digo la verdad, a un gobierno que le cuesta comprar papel especial para emitir pasaportes, que no llega a repartir los alimentos antes de que se venzan, no le quiero dar carta blanca porque no sé si va a privatizar bien. Y entonces eso ya lo vimos muchas veces en el pasado que termina mal. Igual que las restatizaciones mal hechas terminan mal, como la de Kicillof. Esperamos un momento. En un rato vamos a estar hablando con la senadora Carolina Moisés, que es senadora de Unión por la Patria en Jujuy, que votó en contra de la ley, como hicieron los 33 senadores de Unión por la Patria, salvo estos que mencionaba, pero votó a favor del RIGI, que los senadores de Unión por la Patria decían que era entregar la Argentina por los próximos 20, 30 años. Así que en un ratito voy a dialogar con la senadora, porque me parece interesante la posición, que nos explique qué pasó. Decime el tema moratoria, moratoria previsional. Hubo un cambio, ¿no? Porque el gobierno quería eliminar la moratoria previsional. Sí.
y finalmente se siguen con las moratorias previsionales. Sí, se eliminó ese artículo. Vamos a ver qué pasa en diputados. Igual yo creo ¿Pero esto es parte del acuerdo con el gobierno? Supuestamente. Es parte de lo que se negoció en un montón de bloques de modificaciones parciales. Yo muchas de estas cosas, como te dije, como no miro la ley acotada, sino que la trato de insertar en la realidad y el impacto que va a tener, tengo una mirada distinta. El paquete fiscal, que son dos de las cosas que ayer no salieron y que vuelven a diputados. Espera un segundito, Sí. quiero hacer los PNT que me cuentes justamente qué pasó con el rechazo de impuesto a las ganancias y bienes personales. ¿Cómo va a seguir eso? Paquete fiscal, que era el otro gran capítulo. La noticia es que hubo 41-31 en contra de la restitución del impuesto a las ganancias, ¿no? Después de la rebaja que hubo el año pasado en el gobierno anterior con Sergio Massa. Y la otra es que también voltearon o rechazó el Senado las modificaciones en bienes personales. ¿Eso cómo queda? ¿Vos qué crees que eso vuelve a diputados? Porque el gobierno está muy tranquilo, dice, bueno, no, diputados va a insistir con la versión original con mayoría simple y de esa manera va a poder restituir ganancias y bienes personales. Bueno, vamos a ver qué era lo que el gobierno había mandado. Ese paquete se llama paquete de medidas fiscales paliativas y relevantes. Paliativas, es decir, se supone que son para aliviar el dolor. ¿El dolor a quién le alivian? En el impuesto a los bienes personales le aliviaban el dolor a los más ricos de la Argentina. Había una enorme rebaja de impuesto a los bienes personales para los que más pagan bienes personales dentro de los que pagan bienes personales. Es decir, para un grupo muy chico. Y era una rebaja que no solamente era muy grande, de alícuotas de 2,25 a 0,5, sino que además le daba estabilidad, que no tenían que declarar impuesto a los bienes personales por los próximos 5 años, y le daba estabilidad tributaria hasta el año 2038. Entonces, vos le das estabilidad tributaria a los más ricos entre los más ricos y le das estabilidad tributaria a las empresas que ahora invierten 200 millones de dólares por 30 años. Los demás no tienen nadie estabilidad de nada. Por ejemplo, la clase media, Milei, después de que Massa mandó el proyecto, votó bajar el impuesto a las ganancias. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? 6 meses. 6 meses. Mirá la inestabilidad, ahora se lo estaba subiendo. Entonces eso pasa. Entonces los médicos que tienen que hacer guardias tienen que pagar mucho más impuesto a la ganancia y no quieren hacer la guardia extra. Y entonces se desarticula o se crean problemas en el sistema de salud. Entonces digo, en el contexto que expliqué adelante de la brutal recesión del impacto en la clase media, en los jubilados, vos diseñás un paquete de ley bases que no contempla educación, los jubilados, la obra pública. Y diseñás un paquete de medidas paliativas que le bajan los impuestos a los ricos y le sube el impuesto a la clase media. Y además una cosa, el costo fiscal, el presidente dice que los diputados fueron degenerados fiscales por recomponerle una mínima parte de lo que los jubilados vienen perdiendo del año 2018, una mínima parte. 0,4, 0,5 el PBI. Eso cuesta lo mismo que la rebaja de impuestos a los bienes personales para los más ricos de los más ricos. Entonces, ¿cómo es? Él es responsable fiscalmente con los jubilados, pero es degenerado fiscal con los más ricos entre los más ricos. Es responsable fiscal con las pymes, pero es degenerado fiscal con las empresas más grandes. Entonces ahí es donde yo digo... Al revés, ¿no? Responsable con las grandes y... No. Es responsable fiscal. Es decir, responsable fiscal les hace pagar mucho a las pymes y es degenerado fiscal con los más grandes. Está bien. Entonces digo, esas son las diferencias. Yo digo, el bloque radical es un buen trabajo. Yo tengo las diferencias conceptuales porque miro el contexto y veo leyes que dan estabilidad a los que más tienen. Y me parece que estás generando esta casta de privilegiados. No estás ni dando medidas paliativas, ni estás dando bases para el futuro de la Argentina. Y esa es la diferencia que yo tengo. Y por eso hice 2 dictámenes, que son, no sé, uno tenía 99 páginas y el otro tenía 50 páginas. Hacer un dictamen es rehacer. Cuando yo, en una conversación con un funcionario, le dije, mira, yo tengo estas diferencias. Hay diferencias conceptuales, hay diferencias técnicas, pero además no se puede, si ustedes traen un paquete que abarca todo, y es muy difícil trabajarlo con esta velocidad. Mi hijo está hecho a propósito para que no lo puedan tratar. Bueno, nosotros igual nos tomamos el trabajo de tratarlo como corresponde. Sí, había muchos diputados y senadores que desconocían el contenido de... Realmente es muy difícil. Martín Lustó, gracias. Me parecía interesante dialogar con vos. El gobierno no puede decir Lustó quería atentar contra el gobierno, porque si Lustó no hubiese dado quórum, la ley se caía. Vos decís, bueno, hubiesen negociado toma y daca. No, pero no es un problema. Es que no es un problema de atentar. 2 semanas después. No puede ser que sea entre uno o atenta contra el gobierno o sigue al gobierno. Entonces no se puede discutir nada del contenido. No, pero no es. Sí, porque
lo que venía pasando antes estaba mal, sí, pero yo tengo que debatir cuando un gobierno trae leyes si nos lleva a un lugar mejor o no. Ese es el deber. Y parece que eso en Argentina ya no se puede debatir. Gracias. Un gusto. Vamos a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar con la senadora Carolina Moisés de Unión por la Patria, que votó en contra del proyecto, pero a favor del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Tanda y volvemos. Estamos con la senadora por Jujuy de Unión por la Patria, Carolina Moisés. Gracias, senadora, por venir. Me parece interesante dialogar con la senadora porque votó en contra de la ley bases en general, pero votó a favor del RIGI. Y eso generó hoy un revuelo en sectores del kirchnerismo, de la cámpora, porque había, sobre todo el kirchnerismo, hecho toda una bandera respecto a que el RIGI era entregar la riqueza de la Argentina por los próximos 20 o 30 años. ¿Por qué votó usted en contra de la ley en general, de la ley bases, pero a favor del régimen de incentivo a las grandes inversiones? Yo voté en contra de la ley bases porque en general hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo y creo que eso se ha demostrado en cada una de nuestras votaciones. Aclarando que además de votar en contra en general, voté en contra de todos los artículos, salvo el RIGI. Yo sé que el RIGI era un tema controversial y bastante debatido, pero junto con Guillermo Andrada de Catamarca y con la compañera Sandra Merdoza de Tucumán, nosotros empezamos a ver, hablando con los gobernadores del norte, que en realidad era una oportunidad para el norte grande y específicamente para el NOA. De Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, tenemos una matriz productiva similar. Hay muchas cosas en las cuales si nos uniéramos con estrategias a mediano y a largo plazo, realmente seríamos mucho más, no solamente productivos, sino que estaríamos más desarrollados. Esto es un sueño largo que en la década de los 80, 90 tuvo un envión y además tuvo resultados muy positivos y que después cayó. Entonces nosotros comprendemos que esto para nosotros sí es una herramienta en el norte, donde hay escasas inversiones. Inversiones de estos montos son quizás solamente las mineras. Nosotros no creemos que esto solamente sea aplicable para el desarrollo minero, sino para el foresto industrial. Yo vengo de una zona que es en la región, no de la Quebrada y de la Puna, digamos, el litio está en la Puna. Yo vengo de la región más rica agroindustrial, tenemos los ingenios. Entonces, venimos con muchos años, la Argentina en general, de una baja de crecimiento, de una baja de inversiones, de una baja de atractivos para grandes inversiones, y para nosotros siempre lo vimos como una debilidad en el norte, que además tenemos una logística muy distinta, estamos lejos de los grandes puertos, entonces esto te genera un costo distinto. Yo voté, y creo que Guillermo y Sandra también, porque realmente creemos que nuestras provincias se merecen generar trabajo genuino, generar arraigo a través de ese trabajo, poder vincular eso de... Es decir, 3 senadores que están dentro del bloque de Unión por la Patria, conducido por Mayans, pero que votaron a favor del RIGI. Y esta idea que tenían sus colegas de bloque, que el RIGI, es más, dentro de la ley bases, era el eje principal de las críticas de un sector grande de Unión por la Patria, ¿no? Respecto al RIGI, respecto a que se daban, lo que hablamos un poco con Lustó, demasiados beneficios impositivos, exenciones, que era un traje a medida de grandes empresas. Mira, yo lo escuchaba a él y obviamente vengo con este debate. Es decir, el planteo es, le estamos dando mucho para que se lleven todo. Es una frase hecha. ¿Qué es lo que se van a llevar? ¿Y qué es lo mucho que le estamos dando? Si hoy no tenemos esas industrias acá. Entonces, ¿cuál es el susto de que le vamos a dar algo? O el Estado va a dejar de recaudar en función de justamente los incentivos que se dan, que son fiscales, de no pagar impuestos y facilitarle un montón de cosas. Si hoy, mañana, pasado, el año que viene, no vienen esas empresas, igual el Estado no va a cobrar esos impuestos. O sea, porque no va a estar la empresa para cobrar esos impuestos. Entonces, yo por ahí me corro un poco de eso y soy más de ver la realidad. Entonces, en Jujuy, ¿cómo creo 1000 puestos de trabajo genuino? ¿Cómo los creo? O sea, no hay forma de crear 1000 puestos de trabajo genuino si no buscamos este tipo de herramientas. Usted fue una de las que impulsó esos cambios que hablábamos en el RIGI. Sí. Que haya la posibilidad de contratar, requisito de contratación de empresas locales como proveedoras, que haya
algunas restricciones a la libre disponibilidad de divisas y otros cambios más que limitaban el proyecto original. Y todo tiene que ver con el impacto local. Entonces, yo lo que planteé, primero, no puede ser para todos. Sí coincido con Lustó, tenía que ser para algunos rubros. Cuando vos ves los rubros que quedan, bueno, minería, energía, tecnología, foresto, industria, la verdad es que son todos aplicables a Jujuy. Incluso hasta el turismo. Porque si bien nosotros tenemos una matriz turística de pymes, de pequeñas y medianas empresas, si vos traes un gran centro de convenciones o un hotel 5 estrellas, eso te moviliza toda la cadena de valor y te genera otro tipo de desarrollos locales, ¿no? Como este hotel que hablábamos fuera de cámara, que en Jujuy ha sido el único que se hizo en años. Después, lo que le pusimos fue que sea el 20% de la inversión total. Había una redacción muy ambigua, o sea, yo por ahí soy medio en la técnica legislativa muy perfeccionista y parecía como que era el 20% de uno de los rubros de inversión. Entonces, exigimos que quede claro el 20% del total de la inversión con operadores locales. Y después otra cosa que fue importante, que era la inversión en la construcción, en la etapa de construcción de los proyectos, y nosotros pedimos que sea en toda la etapa, desde que se investiga hasta que se construye, hasta que se hace operativo. Ponele en una mina, desde que haces la parte proyectual, digamos, la investigación, la construcción, y después hasta que se termina el recurso, ¿no? ¿Para qué? Para mantener arraigado en la fuente de trabajo de manera permanente, porque hemos tenido casos de litio, que hubo una mano de obra muy intensiva, jujeña, local, en toda la etapa de construcción. Terminó la construcción y después viene la etapa de especialización. Entonces ahí ya viene todo personal de afuera. Todo el personal de afuera. Entonces, por eso le pusimos esa cláusula y a mí me parece que no hay que tenerle tanto miedo a las cosas que hoy necesitamos porque para generar trabajo. Le hago una última pregunta, senadora, más conceptual, ¿no? Hoy Cristina retuiteó, hay un tuit, yo vi un retweet muy crítico de, claro, es un retweet, claro, de los dos senadores que entraron en la boleta de Unión por la Patria, en Entre Ríos y en Corrientes, y que votaron a favor de la ley en general, ¿no? Por eso llegó al 36 votos, junto con la de Lucila Krexler de Neuquén. Conceptualmente, ¿qué opinión tiene usted del gobierno de Milei? Porque me está hablando al favor del RIGI, diciendo que es bueno para inversiones alejados del centro de la ciudad de Buenos Aires, pero una de las críticas que se le hace a Milei es que no ha sido un presidente que ha estado recorriendo el país, digamos que gobierna muy desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pensando más en el mundo que localmente. ¿Qué concepto tiene usted del gobierno de Milei? Y negativo, digamos. De hecho, nosotros trabajamos para que la propuesta de Sergio Massa sea la que conduzca el país, ¿no? Y sigue siendo negativo. A Milei no le importa la Argentina, no conoce Jujuy, o sea, en algún momento en la campaña nos trató casi como que bolivianos, digamos, entonces, y con una cosa muy despectiva, y mira que con los bolivianos nosotros estamos bastante integrados, ¿no? Mira, yo no quiero hablar de Milei en esos términos, porque me parece una pérdida de tiempo, porque él tiene su agenda y tiene sus objetivos, pero sí, en este contexto, hablar de cuál es la responsabilidad nuestra respecto a Milei. Y en este caso, yo, como oposición, y fuertemente, y lo he sostenido, he dicho que no a un montón de cosas de esta ley bases. Y tanta fue esa fortaleza que poder lograr que los 33 senadores del bloque logremos muchas modificaciones aparte de esta del RIGI. Entonces, sacar aerolíneas, sacar el correo, poder proteger los organismos que se querían eliminar, sacar la previsional. Entonces, han sido logros enormes sobre la base de una estrategia colectiva desde el peronismo, pero que sea pragmática. Lo que sí pasa es que hay algunos compañeros y compañeras que se quedaron en el tiempo y tienen un espíritu dogmático, no quieren cambiar nada, ni aunque la realidad, ni aunque se choque con la realidad. Senadora, gracias por haber venido al programa, muy amable. Muchas gracias a vos. Vamos hasta mañana, 20 horas, quédense en A24. Chau, pásenla bien.